Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es A Dos Voces. Por supuesto, hoy sí Marcelo Bonelli. Ustedes saben, Marcelo dio positivo de COVID, pero bueno, nos está viendo porque gracias a Dios está haciendo una muy buena recuperación, así que yo hablo todos los días con él. Está muy bien, así que pronto lo tendremos acá con nosotros. Bueno, tiene que pasar por esta etapa como le ha pasado a miles y miles de argentinos, familiares, amigos. Bueno, en este caso, periodistas, en los medios se metió y mucho la pandemia, pero bueno, a Marcelo que nos está viendo, nuestro saludo, lo queremos mucho, esperamos su vuelta rápido por acá y nos alegramos que está todo yendo, la verdad, que muy bien. Pero bueno, como diría Marcelo, hay que vender y tenemos un programa muy especial hoy porque es un día muy difícil. Ahora los vamos a ver, con muchos casos, muchos muertos, desgraciadamente, más de 600. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Vamos a tener o no más vacunas? El tema de las vacunas es muy, pero muy importante. Biden anunció a Estados Unidos que van a liberar las patentes de vacunas. Eso es una buena noticia para la Argentina. Vamos a hablar también de la relación Biden-Alberto Fernández, Biden-Cristina Kirchner, ¿no? Porque de repente ahora, después de ir al choque, ahora tenemos una relación, no voy a decir las relaciones carnales de Carlos Menem, pero hay una buena relación ahora con Estados Unidos. Claro, Argentina necesita más vacunas y Estados Unidos tiene y mucha. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de toda esta polémica que se armó. Hoy hubo un acto en Ensenada muy duro, Alberto Fernández con la Corte, ayer también Cristina Kirchner. Esto lo vamos a hablar con Francisco Quintana, que es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, con Luis Petri, diputado de Juntos por el Cambio, con Marcelo Casareto, que es diputado nacional del Frente de Todos, y Leo Grosso, también diputado nacional del Frente de Todos. Pero además nos vamos a ocupar, porque está el ministro Arroyo con nosotros, ¿no? Hablando de las vacunas, los movimientos sociales, los movimientos piqueteros quieren sus propias vacunas y eso despertó una polémica. ¿Habrá o no habrá vacunas? ¿Alcanzan o no alcanzan? ¿Va a haber una mayor asistencia social a raíz de esta segunda ola de la pandemia, que para algunos es el anticipo de la tercera ola? Bueno, vamos a hablar también de todos estos temas de médicos con Martín Strijewski, que es infectólogo. Así que, y por supuesto, además se metió el COVID en el fútbol, como no puede ser de otra manera, porque está en todos lados. Y hay bueno, contagios en todos los clubes, pero además tenemos el problema local con los contagios acá, pero cuando los equipos argentinos van al exterior tienen problemas, como Independiente, aparte de jugar muy mal como estamos jugando, encima el otro día la imagen esa lamentable de 8 o 9 jugadores de fútbol durmiendo en un aeropuerto en San Pablo porque no se les permitía entrar al país porque habían sido en su momento positivos de COVID, vinieron, acá estuvieron también en un hotel, bueno, ya recuperaron los movimientos libres para volver a sus casas, pero también pasa con Andrada, con el arquero de Boca que está en Ecuador. Bueno, hay un tema muy pero muy complejo de la pandemia en el fútbol, lo vamos a hablar con Nicolás Russo, que es presidente de Lanús. Pero bueno, lo primero son los números del día, ¿no? Porque los casos hoy, a ver, hay una meseta pero muy alta. Vamos a ver los casos que estuvimos hoy porque uno espera que la meseta, que haya una curva para abajo o una meseta baja, pero no. Tenemos 24.079 casos y la totalidad de la Argentina hasta ahora, miren esto, 3.071.496 casos de gente contagiada de coronavirus. Pero el tema son los muertos. Hoy se batió un récord, 663 muertos, pero como yo lo digo, lo venimos diciendo acá con Marcelo siempre en A Dos Voces, por favor, no tomemos esto como una estadística más, de decir, a ver, ¿cuántos muertos tenemos hoy en la Argentina? Hoy, mira, hoy se batió un récord, es tremendo la cantidad de muertos. Acá hay 663 muertos, 663 familias destrozadas. Mirá la cantidad de muertos que hay desde que empezó la pandemia. 65.482. Es tremendo el número. Argentina está entre las principales naciones con cantidad de muertos. Y el panorama, uno habla con los infectólogos, lo vamos a hablar, el panorama realmente es muy complejo para lo que viene todavía. Empezó el frío, nos quedan por delante meses pero muy complejo. Por eso digo, uno cuando ve estos inconscientes que siguen haciendo las fiestas clandestinas, fiestas privadas, que no les importa nada, o que viajan, vuelven, truchean documentos,
Yo digo, ¿no les duele esto? Yo creo que les duele una vez que les llega desgraciadamente algún familiar o algún amigo. Si no, no toman conciencia, porque uno ve esta gente, uno mira estos datos, ¿no? Los números de los muertos, de los infectados, de la gente que se recupera pero la pasa muy pero muy mal. Y ve a todos estos que están haciendo esas fiestas clandestinas, que se divierten, toman cerveza. Vimos en Salta un candidato a intendente que regalaba todo sin barbijo. Yo digo, evidentemente hay un nivel de inconsciencia importante en la Argentina, ¿no? La Argentina es un país especial en todo y en esto también. Pero digo, desgraciadamente empiezan a preocuparse cuando les toca a algún familiar. Y el tema es que se preocupen antes de que le llegue el COVID a algún familiar. Bueno, de esto nos vamos a ocupar hoy, pero quiero meterme en un tema que lo vamos a tratar acá con el panel hoy y lo vamos a discutir. Es lo que pasó hoy en Ensenada y lo que viene sucediendo con este fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires y habilitó las clases. Bueno, esto despertó la furia de Cristina Kirchner, despertó el enojo de Alberto Fernández. Hoy hubo un acto en Ensenada donde estuvo Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Kicillof, y fueron muy pero muy duros. Cristina Kirchner ayer había hablado de un golpe, ¿no?, de la Corte en la Argentina. Alberto Fernández fustigó también esto, pero a ver, está claro que el enojo, en superficie está el tema de la educación. Ese es el gran problema, el gran enojo, es lo que hizo estallar a Cristina y Alberto Fernández públicamente. Pero detrás de esto hay otra molestia muy grande, sobre todo de Cristina y de los sectores más duros del kirchnerismo, de no poder sacar al procurador Casal, pero además no poder modificar la Corte Suprema y no poder aliviar la situación judicial de Cristina Kirchner y de sus hijos. Por eso digo, acá hay un combo en cuanto a estas cosas, ¿no? No es solamente este enojo por el tema de la Corte Suprema de Justicia. Alberto Fernández dijo hoy, esta es la foto de unidad para los que dicen que estamos peleados. A ver, cuando uno publica, porque esto también lo habíamos planteado en su momento cuando estaban las peleas dentro del gobierno de Macri, cuando uno tiene que juntar al presidente, Cristina Kirchner, Kicillof, y decir, esta es la foto de unidad, nosotros estamos unidos, quiere decir que algo falla, que algo no está saliendo bien, porque Alberto Fernández se la agarró hoy con la Corte, se la agarró con la oposición, se la agarró con los medios de comunicación, y dice que está todo bien. Ahora, no parece estar todo bien, porque en realidad los cortocircuitos están a la vista. ¿Por qué? Porque la ministra Lozardo no fue sacada del gobierno nacional por los medios, por la Corte Suprema o por la oposición. La ministra María Eugenia Bielsa no fue sacada por los medios, por la Corte o por la oposición. Guillermo Nielsen de YPF no fue sacado por los medios, por la Corte, por la oposición. Ahora tenemos el tema de Basualdo, Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea que el presidente no lo quiere, el jefe de gabinete no lo quiere y el ministro de Economía no lo quiere, pero resiste en el cargo porque tiene el apoyo de la Cámpora y tiene el apoyo de Cristina Kirchner. Es decir, por supuesto que Alberto Fernández puede decir lo que quiera, pero evidentemente hay una interna, pero esa interna está ahí por las cosas que están pasando y que afloran. No es culpa de otros. Hay evidentemente, a ver, es una coalición y como en toda coalición hay que convivir. Lo que pasa es que el kirchnerismo y Cristina están teniendo un peso muy importante y se nota en algunas decisiones de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que quiere el gobierno ahora, o que Alberto Fernández? Que en el Congreso de la Nación, bueno, acá hay diputados nacionales, vamos a conversarlo con ellos, salga cuanto antes este proyecto de ley que va a blindar los DNU del presidente Alberto Fernández, porque no quieren que se repita esto que ha ocurrido con el tema de la educación. Veremos qué pasa, veremos si están los números o no. Puede salir la ley y alguien puede plantear después la inconstitucionalidad de esto. A ver, es un tema a resolver. Pero bueno, quería terminar con el tema de Ensenada, donde además si faltaba algo, apareció el Pata Medina, el dirigente de la UOCRA, que es de esa zona, pesado como es, que logró la liberación, pero él está en causas digamos, muy importantes, vinculadas con la corrupción,
por la que fue investigado. Bueno, no se le permitió ir, pero quería ir, como hace siempre Pata Medina y la UOCRA de esa región. Pero bueno, quiero dedicarle 1 o 2 minutos al intendente Seco, el intendente de Ensenada, porque hoy parafraseó a Galtieri, al presidente de la dictadura. Yo creo que, a ver, merece escucharlo primero y dedicarle un par de minutos a Seco. Esto es lo que dijo Seco y esto es lo que había dicho Galtieri. Fíjate la semejanza. En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A ver, totalmente desafortunado. Yo estuve en la plaza cuando Galtieri dijo eso. Era un joven periodista que trabajaba en Radio Continental, empezaba como columnista político de Magdalena Ruiz Guiñazú, donde defendíamos los derechos humanos, donde nos oponíamos a la guerra de Malvinas. A ver, no sé por qué dijo esto Seco, porque no sabía, le gustaba la frase, no sabía de quién era o simpatiza con Galtieri. No, o simpatizaba con Galtieri, realmente no lo sé, pero Seco tiene que tomar en cuenta que esa frase llevó a la muerte a más de 650 argentinos, soldados, oficiales y suboficiales, que esa frase dejó casi 2.000 heridos, que por esa frase mucha gente, muchos soldados vinieron aquí, algunos se suicidaron, fueron marginados, fueron apartados de la sociedad por la dictadura. Fue una de las grandes locuras de la dictadura militar. Por supuesto, después de el secuestro, la desaparición, la tortura, la muerte de miles y miles de argentinos. Pero no es un tema menor lo que hizo Seco parafraseando a Galtieri. Los argentinos sufrimos mucho por eso, por una guerra que fue una locura acá y también en Gran Bretaña, donde le convenía a los dos, a Galtieri y a Margaret Thatcher. A la Argentina le fue mal, cayó Galtieri y Margaret Thatcher siguió gobernando mucho tiempo. Seco, la verdad que totalmente desafortunado. Insisto, mi duda es si porque le gustó la frase o porque simpatiza con Galtieri. En fin, fue una de las cosas que pasaron. Bueno, nos metemos ahora con el tema de los datos, de la pandemia y de estos números tan duros que estamos viviendo. Bueno, Martín Strigiewski es infectólogo y nos va a atender esta noche a través del Skype. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, Edgardo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, no sé si escuchaste el comienzo del programa, pero la profunda preocupación que todos tenemos por la cantidad de infectados y por la cantidad de muertos que tiene la Argentina, que nos coloca entre las naciones que más fallecidos tienen por COVID. Bueno, sí, estamos preocupados, Edgardo. La verdad que hoy aprendimos que lo único que evita esta situación es la vacuna, y la vacunación todavía en Argentina, como saben, no tiene el ritmo de otros países del mundo. Así que nos quedan 2 cosas para hacer en este contexto. Una es todas las medidas que ya hemos aprendido y hemos repetido hasta el hartazgo, y nunca es suficiente, el uso correcto del barbijo, el lavado de manos y la distancia. Y lo segundo es testear y testear. Y Argentina, en el sentido del testeo, todavía no está en una curva óptima de testeos, ¿no? Piensen ustedes que en Estados Unidos por cada 1.000 habitantes se hicieron más de 1.300 test. Y en Argentina estamos hoy en día aproximadamente en 250 test por cada 1.000 habitantes. Y podemos comparar con otros países. Chile 690 por cada 1.000 habitantes, Uruguay 530 por cada 1.000 habitantes. O sea que podemos mejorar mucho el testeo todavía, ¿no? Hasta que podamos tener un ritmo de vacunación más acelerado y más difuso. Martín, el número tan alto de infectados y de muertos es culpa de la cepa de Manaos, de la cepa británica. ¿Qué razón le encontrás vos como infectólogo? Bueno, a ver, yo soy un internista que hace infectología. Yo me entrené en infectología en Estados Unidos, pero yo siempre veo pacientes de medicina interna y soy el jefe de internación de un hospital. Así que trato de tener una visión que no sea monofocal del COVID, sino tener una visión un poco más amplia. Acá hay varias razones, Edgardo. Primero que mucha gente que era mayor de edad, que era muy frágil, murió en la primera ola. Por eso ahora tenemos menos gente. Y segundo que se ha vacunado un porcentaje significativo de gente
de más de 80 años o de más de 75 años, por lo cual estamos viendo que con números absolutos más grandes de infectados empezamos a recibir pacientes que son más jóvenes. Y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con que la población más grande está vacunada y algún efecto de la vacuna se empieza a notar. Después les puedo dar algún dato de eso, no muy puntual, pero les puedo dar alguna tendencia. Y lo segundo es que ante el número absoluto más grande de pacientes empezamos a ver casos que no veíamos antes, vemos gente más joven. A eso se le suma un tercer factor, que son las cepas. Estas cepas, tanto la cepa de Manaus como la cepa británica, que están circulando aparentemente de forma fuerte en nuestro país, por lo menos en grandes centros urbanos, hasta donde sabemos, según los estudios de secuenciación que ha dado a conocer el Ministerio de Salud, son más transmisibles. Si son o no más mortales es difícil saberlo. Eso es una discusión distinta, me parece, pero son más transmisibles. Entonces tenemos mucha más gente infectada y es más probable que veamos gente más joven en las terapias intensivas. Porque Ahora, Martín, mucha gente grande ya murió y otra está vacunada o tiene un efecto parcial de la primera vacuna, ¿no? y es una pregunta dura, pero ¿está muriendo mucha gente joven? Mira, la verdad es que la tasa de letalidad se mantiene más o menos estable. El único tema es que nosotros lo que estamos viendo ahora, y te puedo dar un ejemplo del lugar donde yo trabajo, que es CEMIC, de Coronel Díaz, nosotros tenemos 13 camas de terapia intensiva y tenemos 13 pacientes en ventilación mecánica con COVID en terapia intensiva en este momento. Y aparte de eso, tenemos 4 pacientes más fuera de la terapia intensiva con asistencia respiratoria de distintos tipos. Y la verdad que los pacientes, como son más jóvenes, la mortalidad sigue estando más o menos entre 40 y 50%. En la primera ola fue 50%, según el estudio de SADI que hicimos en Argentina, y actualmente calculamos que está en lo mismo. El tema es que la gente joven está más tiempo porque tiene más tolerancia ante la injuria, entonces pueden estar ventilados una media de 3 semanas. Por lo cual, independientemente que vos no tengas pacientes nuevos en el hospital, los pacientes que ya están en unidades críticas permanecen más tiempo en estas unidades. Así que el tiempo de cama de terapia de medicina crítica o de terapia intensiva es muy limitado el que podemos ofrecer en el sentido de los días de cama, ¿no? Por esto que te estoy contando. Ahora, Martín, todos sabemos que todos queremos más vacunas, todos queremos vacunarnos, sabemos lo importante de las vacunas, pero la Argentina está teniendo un problema muy importante para conseguir las vacunas que necesitamos y las que nos prometieron. A ver, ¿esto lo que nos lleva es a tener más contagios y más muertes ante la falta de vacunas? Bueno, sí, mira, la vacuna previene tanto la mortalidad por el COVID como la transmisibilidad. Para prevenir la mortalidad, el primer impacto de la vacuna es en la mortalidad. Cuando se vacunan los grupos de riesgo, se muere menos gente que está en alto riesgo de morir. Y la edad sigue siendo un factor determinante. A pesar de que estamos viendo gente más joven en terapia intensiva, la edad sigue siendo el factor más determinante para la mortalidad en COVID. Y si esta población está vacunada, obviamente que esperamos que tengan menos infecciones graves, menos internaciones y menos consumo de medicina crítica y se la podemos brindar a otros pacientes. Pero para que la vacuna corte la transmisión de la infección, necesitamos que más o menos el 70% de la población tenga inmunidad, o porque tuvo la infección o porque está vacunada. Y nosotros sabemos que el porcentaje de gente que ha tenido la infección en las grandes urbes, después de la primera ola y entrando en la segunda, como nosotros, ronda el 10% más o menos. O sea que tenemos mucho paño todavía, y la vacuna, tenemos 15% de la población, por lo menos con una dosis, y un poco más de 2% con las 2 dosis. Así que todavía tenemos mucho paño para que se transmita lamentablemente la enfermedad, la infección, y aparte está bajando la temperatura. Así que eso nos tiene que hacer reflexionar de no hacer salidas innecesarias, no hacer reuniones innecesarias, el uso correcto de la medida de protección y testear todo lo que podamos. Martín, muchas gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Que estén bien, Edgardo. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar con el ministro Arroyo. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ver, todo el mundo necesita vacunas. Todos queremos vacunarnos, que haya para todos. Pero se despertó un poco polémica porque los movimientos sociales y los movimientos piqueteros dijeron, nosotros queremos vacunas también.
Y bueno, y empezaron a ver a Bisotti, el Ministerio de Salud, pero también tienen el reclamo hacia usted. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Tienen que tener vacunas los movimientos sociales? No los movimientos sociales, sí las mujeres que están cocinando en los comedores. La Argentina tiene 10.000 comedores en total. La mayoría son de iglesias. Uno va a un barrio y hay una parroquia y está Cáritas y el comedor. Hay 3 templos evangélicos donde hay comedores y merenderos. Va a la sociedad de fomento y hay un cartelito que dice martes y viernes cocinamos y un número de WhatsApp. Va a los lugares donde están las organizaciones sociales y hay comedores. Yo lo que hice fue declarar ya el año pasado una resolución esenciales a las mujeres. Digo a las mujeres porque la inmensa mayoría son mujeres que se levantan a las 7 de la mañana, que empiezan a pelar las papas, que empiezan con la cebolla, que empiezan a armar la olla y que hoy entregan alimentos. Son 70.000. Mi opinión es que claramente son esenciales porque están haciendo un trabajo muy significativo. No es que alguien le va a dar una vacuna a un movimiento social para que vacune, sino lo que hemos planteado al área de salud es cuando empiecen con los trabajadores esenciales, las mujeres que cocinan los comedores son esenciales. Le hago un paréntesis. Puedo estar equivocado y pido disculpas. A mí me parece que al comienzo, en realidad, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras querían las vacunas ellos. Después, cuando vieron cómo estaba reaccionando parte de la sociedad, fueron con este discurso. No, en realidad para los que manejan comedores escolares, digamos, como que viró el discurso. Nosotros ya el año pasado creamos el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores. Todos estos datos que yo estoy diciendo salen de ese registro. Y siempre fue planteado así. El año pasado yo hice una resolución justamente con eso. A fin de año generamos un bono para las mujeres que están trabajando. Estamos hablando de mujeres que están poniéndole el cuerpo, que además de ser de sentido común, que son esenciales, cuando se nos traba un comedor, porque hay coronavirus, se nos desacomoda todo el barrio. O sea que es además una cuestión práctica. Me parece que es bien de sentido común. Ahora se ha vacunado por edades. Cuando empiecen con los trabajadores esenciales, mi propuesta es que a las mujeres que están cocinando en los comedores sí hay que vacunarlas. Muchas se vacunaron simplemente porque se anotaron y les tocó por edad ya. Sí, a ver, uno no puede estar, uno tiene que estar de acuerdo porque gente que atiende, que es esencial porque está atendiendo y que está todo el día con gente y se puede contagiar. El tema que se dispara es todos los otros sectores que se consideran esenciales y desgraciadamente la falta de vacuna genera cruces porque los choferes de colectivo están protestando, usted los ha visto en la calle, hay muchas protestas de vuelta por la 9 de julio, pero ellos dicen nosotros somos esenciales. Hay otros sectores también que dicen nosotros somos esenciales. Digamos, hay gente esencial que no se vacunó y que puede decir, pero ¿por qué quieren vacunar a ellos si todavía docentes, personal de salud, no nos vacunaban a nosotros? Desgraciadamente es una disputa triste, ¿no? Porque... No, está claro, y realmente hay muchos que tienen razón respecto a que son claves en el trabajo y que si paran su trabajo, se para la actividad. Me parece que todo eso, la clave es que lo defina el área de salud, el Consejo Federal de Salud. Por eso nosotros lo que hacemos es una propuesta, es decir, cuando entremos con los trabajadores esenciales, verdaderamente las mujeres en los comedores son determinantes. Hay otros que seguramente también lo son y eso lo define el área de salud. Y todo el sistema de vacunación va por el área de salud. A mí me había dado la impresión que al comienzo había cortocircuitos entre su ministerio y de salud por este tema también, ¿no? Que salud no estaba totalmente convencido de que las organizaciones sociales sí sean beneficiadas con... Pero la verdad que nunca se planteó en términos de las organizaciones sociales, sino de las mujeres que están vacunando. De hecho, ese es el registro real que hay hoy y la mayoría de los comedores son de iglesias en la Argentina, de las distintas iglesias que existen. Es una situación muy crítica la situación social. No, pero por eso yo digo, me parece bien que se vacune la gente. Y además hay un tema de contacto. Habitualmente la gente iba a comer al comedor. Ahora se arman las viandas, van con el tupper. Hay mucha circulación de gente. Van a llevarle la comida a las personas que son celíacos, a las personas mayores, a los que están aislados. Es una tarea claramente esencial en un contexto donde yo entiendo que hay otras también. Y por eso, para mí, después, cuando el Consejo Federal de Salud defina en qué momento... Realmente mi propuesta es que sean contempladas estas 70.000 en total, algunas se vacunaron por una cuestión de edad, que están cocinando en los comedores. Ahora, ¿cómo sería el tema o su propuesta? ¿Hay un registro, algún control? Claro, ¿va a evitar la vacunación VIP? Porque existe en todos los sectores de la sociedad, acá no hay ningún tipo de intermediación. Primero vinieron las primeras dosis, que fue lo que tuvo que ver con el área de salud estrictamente. Después vinieron por edades.
80 años, 70, 60, luego vienen los trabajadores esenciales. En ese criterio, ahí cada provincia y el Consejo Federal definirá. Nosotros lo que hemos hecho es un registro, pero no pensando en la vacunación, sino pensando en los comedores. Yo cuando hice el registro no estaba pensando en la vacunación, sino en fortalecer, en hacer seguimiento, en ver cómo mejoramos todo el tema de consumo de leche, carnes, frutas y verduras para los comedores. No se trata de intermediación acá, sino realmente de tareas que son esenciales. Yo estoy siguiendo la situación de los comedores, tenemos 10 millones de personas que hoy están en comedores y merenderos, hace 3 meses que no baja la cantidad, hay más changa de construcción y textil, hay movimiento y sin embargo no baja por el precio de los alimentos. Hoy el peón de albañil gana 700, 800 pesos por día, el oficial 1.200, 1.500 pesos, va, hace una changa, se mueve y además va al comedor para poder estirar. Esa es la situación de tanta gente que la está sosteniendo, con apoyo del Estado y mucha gente le está poniendo el cuerpo. ¿Y cómo hacen con los protocolos en los comedores escolares? ¿Qué nivel de contagio ven ustedes? Porque se ha trabajado muy bien con los protocolos. Sí, estamos hablando de barrios donde hay hacinamiento, sí, donde claro, la situación es crítica, donde viven varias familias en una vivienda. En ese contexto se ha hecho... Nosotros tuvimos que cambiar la cabeza. Nuestra cabeza siempre era que fuera que la gente que iba al comedor se juntara y entonces hacíamos apoyo escolar, otro tipo de actividades. La idea era más bien mucha gente y aprovechar. La pandemia nos dio vuelta a la cabeza, entonces ahora hay distancia, hay horarios, por eso arrancan a las 7 de la mañana, porque a las 11, 11:30 empieza a distribuirse los alimentos, va gente con el tupper, hay bolsones de alimentos. En las escuelas ahora, donde no hay clases presenciales, sí se siguen entregando los bolsones de alimentos. Estamos hablando del conurbano bonaerense. Estamos, ¿no? Exactamente, del conurbano bonaerense hay 1.700.000 chicos que habitualmente comen en las escuelas y acá se está haciendo. ¿Y esos chicos dónde comen ahora? Ahora se entregan los alimentos. Nosotros transformamos prácticamente todo en bolsones de alimento, en módulos o en lo que todo el mundo llama vianda o tupper. Yo he visto en la puerta de una escuela 2 cuadras gente de mi casa, esperando. Sí, gente esperando, después le dan las cajas, habría que de buscar un lugar, porque esas cajas se pueden reciclar y no tirar a la calle. Eso es un tema... Un montón de gente lo dice y lo estamos trabajando. Uno lo ve y dice, no puede ser, porque está muy bueno que alimenten a esa gente, pero no es sacar los alimentos y tirar las cajas, porque esas cajas se pueden reciclar. Y lo mismo va con las bolsas, mucha gente lo plantea y es algo que estamos rearmando. Se nos vino de golpe todo esto que fue nuevo y lo estamos trabajando. ¿Cuál es el beneficio de vivir en el conurbano? Uno ve todas estas cosas. No, claramente. El problema de todo este contexto es el precio de los alimentos. Nosotros mañana lanzamos una canasta ahorro. El objetivo mío es que el productor le venda directamente al consumidor. Armamos una canasta de 28 productos, donde hay productos de distinto tipo. El objetivo es en las ferias, lo lanzamos mañana en Florencio Varela, la intención es llegar a 60 ferias del país. El productor le venda directamente al consumidor. Va a estar la leche a 55 pesos, el yogur a 65, la harina a 38 pesos, 48 el azúcar, el puré de tomate a 40 pesos. ¿A qué llama ferias? Porque usted vio lo que está pasando con las ferias, no el tema de... Acá todo tenemos que hacerlo con protocolo. El esquema es, la feria nosotros estamos armando los puestos. El ministerio, mi tarea siempre fue generar las ferias y que los productores vayan y vendan. Acá tenemos limitaciones para que se mueva la gente. Pero por eso, a ver... Vamos a hacer... Cuando usted dice ferias, ¿son esas ferias grandes o las que van por los barrios? No, las que van por los barrios. Las que van por, no la feria instalada tan grande, sino las que van por los barrios. Son ferias itinerantes, llamamos nosotros. Hay mucha distancia, se trabaja en lugares muy grandes y ahí la intención es que el productor le venda directamente al consumidor. Acá, si suben los alimentos, el precio de los alimentos, sube la pobreza en la Argentina. El tema clave hoy es el precio de los alimentos. Arroyo, estamos viendo de vuelta, encima en medio de la pandemia, muchas protestas, sobre todo en la 9 de julio, pasan por sus ministerios. ¿Verdad? La mayoría son organizaciones sociales, piqueteras o de izquierda, opositoras al gobierno. ¿Cómo ve usted ese reclamo que pasa por su ventana y le piden cosas todos los días? Sí, primero yo desde hace años creo que lo que pasa en la calle refleja la realidad social en Argentina. Yo siempre le presto mucha atención cuando hay movilizaciones o cuando hay reclamos, porque más allá de estar más de acuerdo con el gobierno o menos de acuerdo con el gobierno, reflejan que hay un problema y claramente acá hay un problema social importante. Venimos trabajando mucho con todos. Básicamente lo que hemos hecho es aumentamos en 50% el monto de la tarjeta alimentar, reforzamos todo el tema de comedores y merenderos, estos 10.000, reforzamos 40% las partidas. Ahora la tarjeta alimentar yo la estoy extendiendo para las personas con discapacidad hasta 18 años. Se hizo este bono de 15.000 pesos que llegó a 1 millón de familias, básicamente, madres cuyos hijos cobran asignación universal por hijo. El tema del repro para mí es muy importante, que es el pago de 18.000 pesos para el que trabaja en el sector privado,
que ahora llegó al pequeño emprendedor. La gastronomía tiene mucho de uno que tiene 2 ayudantes, que es un empresario, pero en realidad es un laburante con 2 más que tiene un bolichito. Ahí también llegó esto a los 18.000 pesos y subimos el salario mínimo ahora a 24.000 pesos. Pero no alcanza. no aflojan las protestas. ¿Usted ve algo político detrás de todo eso? Primero creo que no es tiempo de movilizarse, no es tiempo de hacer marchas, realmente hay que ser muy cuidadosos. La circulación comunitaria del virus es recontra evidente, cualquiera vaya a un barrio, conoce casos de alguien que tuvo coronavirus, volvió a tener coronavirus, de gente joven, como se estaba diciendo recién, que está con dificultades. Bueno, el Chino Navarro, que viene seguido aquí a Dos Voces, que es funcionario de jefatura de gabinete, pidió a las organizaciones sociales y otros dirigentes también, pero esos grupos, los que protestan, ya dijeron que van a seguir protestando y cortando lo que sea. Hasta ahora, y nosotros, primero yo converso todo el tiempo con todas las organizaciones. En los últimos días no ha habido movilizaciones específicas de movimientos sociales, pero vamos siguiendo permanentemente la situación. Habla entonces de fuerzas políticas. Y ahí ve la pata política de esa Sí, protesta. pero que hay cuestiones políticas está claro. Ahora, en el barrio es al revés. En el barrio no hay grieta. En el barrio hay un cura, un pastor y un montón de dirigentes sociales poniéndole el cuerpo. Sí. ¿De acuerdo con el gobierno o no de acuerdo con el gobierno? Todos con el tema alimentario hasta hace 3 meses y ahora todos poniendo el cuerpo al tema del trabajo, las changas, el crédito. Yo voy a un barrio y todo el debate es cómo encontramos la vuelta, cómo hacemos, nos faltan Pero máquinas. esta gente que le pide más plata, más Alimentos, el general reclamo tiene que ver con los alimentos y con que hay una parte importante de la gente que se ha quedado sin ingreso y por eso nosotros extendimos el programa Potenciar Trabajo. La gente cobra la mitad del salario mínimo, que son 12.200 pesos, ya hay casi 900.000 personas en esa situación. No es tiempo realmente de hacer marchas y de movilizar, hay que ser muy cuidadosos, los reclamos son atendibles claramente, venimos trabajando permanentemente y tenemos que seguir así. Es un tiempo para cuidarse, porque además realmente la cantidad de gente que se va contagiando es muy impactante en los barrios. Bueno, exactamente, porque son barrios, como usted dice, muy populares, donde las vacunas no han llegado, como en el resto de la sociedad, llegan... No, y donde predomina el hacinamiento, previo al coronavirus, cualquiera que fuera un fin de semana en un barrio, va a ver que la gente estaba en la puerta de la casa, o sea que claramente es una situación crítica. Venimos conversamos permanentemente con todos, es tiempo de ser muy cuidadosos con las marchas y con las movilizaciones, y es tiempo de extender la política social, que es lo que estamos haciendo nosotros el gobierno, y ampliar. Todo lo que yo dije ya lo hicimos y lo arrancamos el lunes 26, la semana pasada. Si hay situaciones críticas, sectores con complicaciones, otras zonas del país que se extiende, vamos a generar medidas adicionales con 2 objetivos. Poner plata en el bolsillo de los argentinos que la están pasando mal y sostener la cuestión alimentaria. Arroyo, yo cuando le haga esta pregunta usted me va a decir, yo estoy tranquilo, vine a hablar de los planes, de la ayuda, de la vacuna, ¿para qué me metes en el barro de la política? ¿Qué pasa dentro del gabinete con los cortocircuitos que hay? Yo de verdad trabajo muy bien en el gabinete. Está el gabinete económico y el gabinete económico social. Cuando va el gabinete económico social, participo. Nosotros venimos trabajando bien. Digo, más allá que pueda haber miradas distintas. Estoy pensando, no me metas en quilombo. No es no meterme en quilombo. No, yo primero tengo claro que mi tarea es presionar para que haya más recursos para atender a los sectores sociales más pobres. Esa es mi tarea y lo hago permanentemente. Yo veo que un gobierno que va orientándose, el tema de vacunas está muy complejo en el mundo, va avanzando con dificultades. En un barrio la gente está contenta la que se vacunó y muy preocupada la que todavía no llamaron para vacunarse. Vamos avanzando, hemos generado toda una red de asistencia económica, social importante, estamos permanentemente analizando medidas y eso yo lo hago en conjunto con el gabinete. Más allá de que pueda haber miradas distintas sobre algún eje central, la verdad que el gobierno es un montón de gente que le pone el cuerpo y trabaja. Eso es objetivamente así. Y el presidente está permanentemente encima de cómo está la situación. Yo hablo todo el tiempo con el presidente, estamos así, estamos haciendo esto, fíjate esto, bueno, vamos por este lado, permanentemente y volcando recursos. Todo lo que yo conté eran cuestiones que no estaban en el presupuesto y que las estamos aplicando y extendiendo el presupuesto este año. Arroyo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, a ver, los voy a hacer mover a todos, ¿no? Pero estamos como en familia, así que nos movemos un poquito con todos, porque me vengo acá, ya vamos a estar con la mesa y con la polémica, porque quiero hablar con el presidente de Lanús, Nicolás Russo, por todo lo que está pasando, ¿no? Hablamos de los contagios que hay, y el fútbol está tremendo con el tema de la pandemia, pero bueno, lo que sucede en nuestro campeonato local, cuando vemos que hay algunos contagios, pero lo que ha sucedido esta semana, lo que está sucediendo con los partidos internacionales de la Copa de la Sudamericana o la Copa Libertadores, realmente preocupan y mucho. Les decía lo que pasó con los jugadores de Independiente, con Andrada, con el jugador de Boca, que está varado en Ecuador.
Russo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Edgardo? Un placer hablar con usted. Gracias, Russo. A ver, cuénteme, primero qué está pasando con el COVID, que bueno, esta pandemia golpea a todos, pero al fútbol lo está golpeando cuando todos pensamos que el fútbol con sus burbujas podía un poco pilotear este tema. No, a ver, el fútbol no está exento de que haya algún contagio. Lo que sí, se toman todas las precauciones, se cumplen todos los protocolos. Hará cosa de 40 días. Sí, creo que hubo algún relajamiento por ahí en algún sector, porque bueno, no había tantos casos. Hubo un llamado de alerta en 2 o 3 planteles. Y la verdad que los controles son muy estrictos. El caso de Independiente es un caso que, bueno, hubo varios jugadores, los jugadores estaban recuperados. Bueno, en algunos países pueden ingresar y se ve que en este estado de Brasil no se puede. Y bueno, la verdad que creo que lo que es lamentable, la actitud que han tenido las autoridades de ese estado con los jugadores de Independiente, ¿no? Después, bueno, cada estado tiene su protocolo, sus características para poder ingresar a ese país, ¿no? Russo, bueno, y tenemos el caso del arquero de Boca, ¿no? Cuya esposa está reclamando que se lo ayuden, él está en Ecuador, creo que usted también intervino en el tema. Digamos, son todas cosas que preocupan, ¿no? ¿Cómo va a seguir el fútbol internacional o en la región en medio de todo esto? No, a ver, yo no intervine, yo simplemente, yo con Andrada tengo un cariño muy especial y con su familia también. De hecho, su concuñado trabaja en el club, está a cargo de la seguridad. Y es un chico que yo lo quiero muchísimo, desde los 14 años que está en el club, ha sufrido muchísimo por llegar a donde está. Y la verdad que más allá de lo profesional, se trata de alguien que fue a cumplir su trabajo, a representar a su club y a su país. Y yo lo único que hice es ponerme a disposición de su familia, pero después la gente del Consejo de Fútbol de Boca es la que está llevando a cabo todas las tratativas, ¿no? Para que el jugador pueda retornar. Es un tema, yo digo, diferente a cuando, a mi entender, ¿no? Cuando alguno viaja por turismo o por alguna otra cosa, que cuando uno va a trabajar y a representar a su país. Bueno, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que el jugador no esté 14 días allá varado en Ecuador, ¿no? Russo, a su equipo, a Lanús, le ha tocado una zona de la Sudamericana compleja por los viajes. Brasil, si no me equivoco, Colombia y Venezuela. Colombia no puede ir, tiene que ir a Paraguay. ¿Se puede jugar así la Sudamericana con el nivel de contagios que hay en la región y viajando tan lejos? Sí, ha quedado, yo tengo que serle franco, Edgardo. Cuando empezó la Copa Libertadores, el 15 de septiembre del año pasado, hasta lo hice públicamente, yo dije que era una locura arrancar, y la verdad que la Conmebol demostró que con la organización se jugó perfectamente y con todos los problemas que hubo. Hoy por hoy son cosas que pueden ocurrir, pero la verdad que nosotros como delegación, todos los equipos viajan en charter, están todos los protocolos que se cumplen a la perfección, y la verdad que no ha habido grandes inconvenientes. Se han sumado un par de casos, esta situación de Andrada, que la realidad es que, bueno, el jugador le habían hecho el examen y bueno, el resultado lo tuvo cuando llegó allá. Pero la realidad es esa, que no ha habido tantos inconvenientes. Los jugadores independientes ya habían pasado este virus, estaban recuperados, y bueno, lo que pasa es que los test les seguían dando positivo, ¿no? Cuando le hacían los PCR. A su entender, Russo, tanto las copas internacionales como el fútbol local tienen que seguir sin problema y así como están planteadas las cosas. Sí, yo creo que sí. Primero en el fútbol local, el torneo de primera división, después está el ascenso, que por supuesto tratan de hacer esfuerzos de nadador, pero tienen más limitaciones, porque todo esto tiene un costo elevado. El fútbol de primera queda una fecha, luego quedan 7 partidos, que son cuartos de final, semifinal y final, y luego hasta agosto no volvería al torneo. En Copa Internacionales quedan 3 semanas, y la verdad que se va cumpliendo sin grandes inconvenientes. Estas son cosas que pueden ocurrir. Estamos ante una pandemia impresionante que está azotando a todo el mundo. Estos problemas han ocurrido en Europa y demás, pero yo no veo, la verdad, inconvenientes porque pueda seguir el fútbol. Bueno, Nicolás Russo, muchas gracias.
De fútbol yo no voy a hablar mucho, yo soy hincha Independiente, Lanús cuando puede nos vacuna a nosotros. Aparte tengo un corazón con Quilmes, también Lanús vacuna a Quilmes, así que no son muy gratos los recuerdos con Lanús, pero le mando un abrazo. No, son rachas nada más. Bueno, un abrazo enorme y a disposición para cuando gusten, ¿eh? Gracias Russo. Bueno, nos metemos en el debate. Yo le voy a pedir al director si me pueden... Hay unos chorros de aire helado que me estoy dando vuelta por todo el estudio porque voy a empezar con dolor de garganta, a estornudar, y me van a querer hisopar pensando que el COVID y es este frío, estos chorros que caen acá en el medio del estudio. Así que agradecidos. Bueno, nos metemos en el debate entonces, ¿no? Decíamos que está Leo Grosso, que es diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto, que es diputado nacional del Frente de Todos, Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y Luis Petri, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Petri, ¿cómo vio esto? ¿Cómo está analizando lo que ha pasado esta semana, ¿no? El fallo de la Corte lo favoreció a Larreta, el gobierno furioso con la Corte. Hoy dijeron además, digamos, si algo necesitaba Larreta es lo que pasó hoy, porque lo han entronizado como el candidato más importante de la oposición, porque, ¿qué dijeron? Que este fallo es para favorecer a un candidato a presidente. No, este fallo no es para favorecer a un candidato a presidente. Se equivoca el gobierno cuando dice eso, como se equivoca cuando la vicepresidenta de la Nación dice que hay un golpe institucional. Este fallo pone las cosas en su lugar en la República Argentina, que se desmadraron durante todo el 2020, Edgardo, y que necesariamente tenía que tomar intervención la Corte para garantizar la autonomía de la ciudad y de todas y cada una de las provincias en atribuciones que le son propias, como son la salud y la educación. ¿Qué viene a decir la Corte? Dice, son facultades concurrentes, pero la Nación no puede imponerle a las provincias y a la ciudad autónoma las políticas educativas en razón de cuestiones sanitarias. Tiene que justificarlo. Y es la propia provincia y la propia ciudad la que debe establecer las condiciones educativas. Y además, la discusión de fondo acá, que es importante tenerla en cuenta, es que hubo un amplísimo consenso político y social que el gobierno rompió con un hachazo, que era que las escuelas eran lo primero en abrir y lo último en cerrar. Durante todo el año pasado el gobierno se empecinó en cerrar las escuelas, un gobierno que se declama y se autodefine como progresista, pero que lo primero que hizo el año pasado fue cerrar escuelas, es nada más que una farsa populista. Porque claro está que la brecha educativa se amplía cuando uno cierra las escuelas, y esto lo dice UNICEF. 1 millón de chicos se desvincularon, les debería dar vergüenza al gobierno estar militando el cierre de las escuelas. ¿Sabes por qué, Edgardo? Porque el 50% de los chicos no tiene posibilidad de conectarse a internet. El 50% no tiene una computadora en su hogar. Entonces, que le vayan a decir en las villas, en los barrios vulnerables, que la educación va a ser virtual. Y esto, ¿sabés qué logra? Que se amplíe la brecha educativa y la brecha de oportunidades. Vos fijate que cuando me dice el desempleo, que también aumentó, y con esto finalizo para no monopolizar el uso de la palabra, el 70% de los nuevos desempleados no tenían terminalidad educativa en la escuela primaria, y esto demuestra la importancia y la necesidad de que la escuela se garantice con pandemia o sin pandemia. ¿Casareto es un problema exclusivamente de educación lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que acá los argentinos eligieron un gobierno en 2019 y eligieron a Alberto Fernández y a Cristina Fernández como presidente y vice de la nación. Hoy la República Argentina se encuentra en medio de una pandemia que tiene alcance mundial. Esto afectó a Estados Unidos, Europa, Asia, y el gobierno nacional, en coordinación con los gobernadores, ha llevado adelante todo el proceso para tratar de preservar la salud de los argentinos. Y así se ha hecho en el diálogo abierto con todos los sectores políticos y sociales. Ahora bien, esa armonía claramente la rompe la oposición, en este caso Horacio Rodríguez Larreta como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y plantea una confrontación en relación a un tema que es muy puntual. En la Argentina pasan muchas cosas. Yo represento al pueblo de la provincia de Entre Ríos. Entonces, la discusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya tuvo posibilidad de conducir la Argentina, la tuvo con De la Rúa, que llegó a presidente, la tuvo con Macri, que llegó a presidente, y las consecuencias fueron negativas para todos los argentinos. No hubo un modelo productivo
un modelo de endeudamiento, de dependencia del Fondo Monetario Internacional. Y ahora vemos que hay un proyecto de tratar de llevarlo a Rodríguez Larreta de vuelta a la conducción nacional. Y eso, la verdad que a muchos argentinos, a la mayoría de los argentinos, no los contiene. Lo que estamos hoy es enfocado en conducir y proteger a los argentinos en esta circunstancia sanitaria tan complicado y, por supuesto, en tratar de sostener la actividad económica, en propiciar el sostenimiento de las empresas y de las fuentes de trabajo. Este es nuestro concepto. Indudablemente acá la oposición entiende otra cosa y la Corte Suprema está actuando en política, excediéndose en sus facultades por encima de lo que los argentinos votaron para conducir el Poder Ejecutivo y con las mayorías que tiene el Congreso. Quintana, bueno, usted está en la política, pero está en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, está en contacto con la justicia. Se plantea esto, ¿no? Un sector de la justicia jugando para ustedes, para Juntos por el Cambio. Bueno, Edgardo, lo primero que me parece que hay que dejar en claro es que hay que respetar la independencia de poderes, hay que respetar a los magistrados y hay que respetar a las sentencias, que en definitiva es la herramienta que tienen para expresarse los magistrados. Y sobre todo cuando además en este caso estamos hablando de una sentencia tan clara y tan contundente. En definitiva estamos hablando de una sentencia por unanimidad, en donde hay una postura unívoca que lo que hace es reafirmar la autonomía, es reforzar el federalismo, pero es además decir que la decisión del gobierno nacional es una decisión que el gobierno nacional toma de manera inconsulta y además con escaso fundamento. Y en definitiva entonces, quien rompe esa armonía, quien evita esa posibilidad de diálogo, de consenso, de negociación y de acuerdo que seguramente quieren la inmensa mayoría de los argentinos, termina siendo el gobierno nacional tomando una medida unilateral en un tema que cuando mínimo estamos hablando de facultades concurrentes. Y ahí es donde yo digo, ¿qué actitud debería tener la ciudad? Bueno, la actitud que ha tenido a lo largo de toda esta pandemia es una actitud de predisposición al diálogo, al acuerdo, al consenso, de sentarse a la mesa y de buscar lo mejor no solo para los porteños, sino también para los argentinos. Quiero poner, Edgardo, de hecho, el ejemplo del día de hoy. Vos fíjate que, lejos de celebrar un fallo que creo que los únicos ganadores son los chicos, que hoy tienen certeza acerca de la presencialidad, en definitiva la actitud de la ciudad ha sido la de seguir colaborando. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reúne con la máxima autoridad de la Embajada de los Estados Unidos simplemente para plantearle la necesidad de avanzar en la compra de vacunas a través del gobierno nacional. ¿Y eso qué te demuestra? Te demuestra la falta de especulación, te demuestra la voluntad de colaborar y creo que en definitiva eso es lo que hay que resaltar y eso es lo que una mayoría de los argentinos seguramente está esperando hoy de todos los dirigentes, pertenezcamos al espacio que pertenezcamos. Grosso, ¿quedó dividido esto, buenos y malos? No, para nada. Yo creo que hay que bajarle un poco la espuma, hay un poco de pirotecnia electoral, entiendo, porque ser parte de un espacio político que entregó, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con menos escuelas que con las que la recibió, sin haber pandemia en el medio, que desfinanció el sistema de salud, que desfinanció las universidades nacionales, que decía de hecho que había gente que caía en la escuela pública y hasta explotó una escuela en Moreno. Digo, recordemos la crisis del sistema educativo y hoy ser los adalides de la defensa de la educación pública, porque hay una medida sanitaria que toma el gobierno nacional en el medio de una pandemia inédita en el mundo que se llevó la vida de miles de argentinos, que aumentan los contagios y que lo que está buscando el gobierno nacional que es tiempo para llegar en la vacunación y que esto impacte lo menos posible en la vida de los argentinos y pueda continuar el ritmo de recuperación económica. Estas son cosas que son las que venimos planteando hace un año y medio, son cosas que planteamos con Larreta sentado al lado de Alberto y son cosas que se han experimentado en el mundo entero. Esto no es nada nuevo. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que baje la circulación. No tenemos ningún problema con la educación. Estamos pidiendo que los chicos estudien a distancia para bajar la circulación que se genera alrededor del traslado de los niños y de las niñas, en este caso la ciudad de Buenos Aires. Y la Corte Suprema se mete en esta discusión o en esta coyuntura preelectoral claramente a fagocitar, si se quiere, la falta de responsabilidad política de una parte importante de la dirigencia. Y esto también lo venimos planteando y lo vemos en la calle. La gente está cansada, la gente está harta, la gente hizo un esfuerzo enorme, los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud.
todo el mundo lo que busca de nosotros, de la dirigencia política, son decisiones claras y que tiremos para el mismo lado para salir de esta pandemia. Está abierta la discusión. No, pero relativizan la cuestión diciendo que es pirotecnia electoral. Ha sido desastroso el manejo de la pandemia y no se hacen cargo y encima reeditan las recetas del 2020 que nos trajeron hasta acá. Aristóteles decía la única verdad es la realidad y se la termina apropiando el peronismo y atribuyendo a Perón. Pero Carlos Fay decía, las opiniones son libres pero los hechos son sagrados. Y los hechos demuestran que la Argentina ha tenido de las peores performances en el mundo en materia de pandemia. Somos el país con la población número 31 del mundo, pero cuando uno analiza la cantidad de muertos se da cuenta que estamos en el 14º. La cantidad de contagios en el 11º. Las vacunas no llegan. Hemos vacunado al 2% de la población. Somos uno de los países que menos ha vacunado. A ver, el Instituto Hopkins, ya que decís que no, Grosso, el Instituto Hopkins ha rankeado los países que más han vacunado y que menos han vacunado. ¿Sabes en qué lugar está la República Argentina? En el puesto número 70. Acá está, en el puesto número 70. ¿Lo podés ver? A ver si me toma el director. Este es información del Instituto Hopkins. Digo, prometieron más de 20 millones de vacunas entre enero y febrero. Su exministro dijo que tenía contratadas y pagadas 63 millones de vacunas. Las vacunas de AstraZeneca, las 22 millones de vacunas que iban a venir el primer semestre, nunca llegaron. Con Pfizer nunca explicaron por qué no cerraron un contrato cuando se habían hecho las pruebas clínicas en la República Argentina que habían comprometido a 6.000 argentinos. Renunciaron a más vacunas del mecanismo COVAX. Hay 13 laboratorios en el mundo que están brindando vacunas a distintos países y la Argentina solamente ha cerrado con 3 laboratorios. Digo, y vuelven a reeditar las recetas del pasado que terminaron asfixiando la economía, quitándole posibilidades a los chicos porque cerraron las escuelas y en definitiva no resolvieron el problema sanitario con la gran cantidad de muertos. ¿Renovás la banca este año? Porque el discurso preelectoral... no es un discurso preelectoral, son las datos, vacunas. Digo, primero, para poner en contexto, la pandemia en la Argentina no llegó a una Argentina parecida a Disney World, llegó a la Argentina después de 4 años de políticas neoliberales del macrismo, emergencia económica, alimentaria, social declaradas en la Argentina. Todos lo conocimos, hablamos del tema durante... El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo enorme sentándose con cuánto laboratorio puede o elabora vacunas a lo largo y ancho del mundo y que el problema de la distribución de vacunas a lo largo y ancho del mundo es un problema, no es algo que estamos diciendo nosotros. Acá hay una nota del diario El País. El 87% de las personas vacunadas son de los países ricos. Acá hay una nota del New York Times, vacunar el mundo es una difícil tarea, cuál es la razón y explica por qué los países centrales concentraron hasta hace 2 semanas de los 194 países que hay en el mundo, 100 no habían recibido ni una sola dosis. Y este diario, actualizar el diario Clarín, Clarín, Petri, vas a decir, miente vos. Son otros. El diario Clarín dice, que la Argentina está en el puesto número 16 en aplicación de vacunas y de hecho decía que habíamos aplicado hoy 7.149.000 vacunas, ya se aplicaron algunas más, puede ser porque día a día se va actualizando. O sea que no 8 millones. Hopkins. En el número 16 está la Argentina en aplicación de vacunas. No, entonces, eso es falso. Le pedimos, eso esto lo dijo estás Clarín. mintiendo con los datos. Mirá, hoy, el diario ya que de hoy, no te gusta el Hopkins, el diario de hoy. Te muestro. Nosotros le pedimos a la oposición mucha responsabilidad. Espera que termine. Te dejé terminar todo lo que dijiste. Pero estás mintiendo porque la Argentina está en el puesto número 70. Estoy mostrando el diario Clarín de hoy. De la población no puede decir que estoy mostrando el diario Clarín de hoy. Y lo que nosotros le pedimos a la oposición es responsabilidad, que es lo que no tienen. Quintana. Nosotros le pedimos responsabilidad para poder calmar a la gente y salir de esta pandemia. Yo simplemente quiero decir que, como bien mencionaban algunos de los que hablaron antes, la ciudadanía en su momento eligió y puso a un espacio político o a un frente en el gobierno y a otro en la oposición. A mí me parece que lo que debería hacer el gobierno es tener la responsabilidad de entender cuál es su rol. Y en lugar de evitar permanentemente buscar justificativos en el pasado, cuando además ese pasado queda cada vez más lejos, lo que debería hacer es, en todo caso, dar algunas explicaciones de por qué estamos como estamos, por qué el plan de vacunación es el que es, por qué tenemos vacunados VIP, chicos sin ir a la escuela y jubilados desesperados esperando la segunda dosis. Entonces, en definitiva, lo que digo es, si a todo esto le agregamos
un gobierno nacional que parece tener una agenda disociada de la agenda de la gente. Hoy el gobierno parecería más preocupado por reformar la justicia en general y en particular reformar el Ministerio Público, por salir como si fuese un coro a criticar unánimemente a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de respetar y acatar el fallo del máximo tribunal. Bueno, creo que todas esas son señales de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. A mí me parece grave, me parece muy mal antecedente, me parece que hablar de golpe institucional es no tener memoria de lo que fue el pasado reciente de nuestro país. Me parece que las sentencias, y más cuando no hay una instancia revisora, están precisamente para respetarse, y como un hombre activo en la justicia, lo que yo esperaría del gobierno nacional es que no solo acate el fallo, sino que inmediatamente después vuelva a convocar a la ciudad para seguir generando instancias de acuerdo. Estoy convencido, y hay ejemplos recientes, ejemplos del día de hoy, de que esa voluntad va a ser inclaudicable por parte de la ciudad, porque en definitiva acá no se trata de una pelea electoral, acá se trata de entender que lo que hay que poner adelante es la vida de los argentinos. Casarito. Sí, yo creo que los argentinos nos dieron la responsabilidad de gobernar. Hace poquito tiempo, 1 año y 4 meses que se fue el gobierno de Macri, que está en este momento, creo, en Estados Unidos, hablando por allí. Claramente, durante el 2020, la responsabilidad de gobernar fue del presidente y de los gobernadores. Se reunieron decenas de veces, personalmente, por Zoom, colaboraron. Por allí le decían los 3 tenores, porque estaban el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que hay una idea de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, que llevan a la confrontación y presionan internamente para que Rodríguez Larreta salga de ese esquema. Naturalmente uno lo mira... ¿Y salió Rodríguez Larreta de ese esquema? Y sale de ese esquema naturalmente y se planta una confrontación contra el presidente de la Nación, que siempre le tiende la mano a todos. Cada convocatoria del presidente está el gobernador de Jujuy o el gobernador de Corrientes, que no son de nuestro espacio. A veces está el gobernador de la provincia de Mendoza. Ahora deja de estar tan intensamente Rodríguez Larreta, pero la mano está tendida para gobernar para todos los argentinos. Ahora, vemos muy lanzada la campaña electoral por parte de distintos espacios políticos. Por ejemplo, yo te digo, ayer y hoy, en Entre Ríos está Rogelio Frigerio anunciando su campaña a diputado nacional y a gobernador. Entonces, claramente, ese esquema de los que se fueron hace 1 año y 4 meses es que quieren tomar el poder ya. Y lamentablemente van a tener que esperar que haya elecciones. Capaz que tienen la confianza de la gente, capaz que no la tienen. Ahora, lo que sepan es que nosotros tenemos convicciones, tenemos principios, tenemos valores, tenemos una responsabilidad y tenemos un mandato popular. Entonces, las corporaciones económicas tratan de fortalecer espacios políticos alternativos. Y no está mal que jueguen. Ahora, nosotros también vamos a jugar y vamos a defender estos valores que nos dio el voto popular en 2019 y por 4 años. Nosotros tenemos la conducción del Poder Ejecutivo, tenemos una mayoría en el Senado, una primer minoría en Cámara de Diputados, y también vamos a jugar este espacio político para fortalecer esa mayoría y permitir que, así como no nos votan el protocolo para sesionar, así como tratan de evitar discutir ciertos temas, nosotros estamos abiertos a discutir todos los temas, porque eso es lo que los argentinos nos demandan. A nosotros, a ustedes, y en definitiva es lo que quieren todos los argentinos. Sí, Quintana. No, lo escuchaba el diputado y lo que no termino de entender es a qué se refiere cuando habla de tender la mano, porque para mí... ¿Ellos tienen la mano y ustedes se la muerden? Es que para mí ese presidente del que el diputado habla es un presidente que quedó lejos en el tiempo, porque si tender la mano es la decisión unilateral de la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, si tender la mano es la decisión unilateral de tomar medidas exclusivamente sobre la región AMBA que influyen particularmente en la ciudad de Buenos Aires, también sin consultarlo de manera previa, cuando de parte de la ciudad siempre ha habido, siempre, aún en los momentos de mayor tensión, predisposición al diálogo, es que en el fondo, y por eso no entro en el análisis de la cuestión electoral, que además no me compete, pero en el fondo me permito seriamente dudar como ciudadano que estemos ante un gobierno nacional que tiene genuina vocación de tender la mano. En todo caso, si fuese así, en lugar de dedicarse en las últimas 48 horas a criticar
el fallo de la Corte Suprema, nos deberíamos encontrar con un gobierno nacional que inmediatamente convoque a la ciudad y que se pongan de acuerdo cómo van a respetar el fallo y van a seguir juntos y coordinadamente cuidando la salud de los argentinos. Vamos a discutirlo en el Congreso y eso es lo que va a hacer el presidente, va a enviar un proyecto de ley y vamos a discutir en el Congreso, que es donde se tienen que resolver. El proyecto para blindar los DNU. Para poder establecer criterios entre todos los partidos políticos que tenemos representación en el Parlamento. Es el lugar a donde se tienen que resolver estos diferendos. Para establecer criterios y que todo el mundo pueda avanzar. El bloque que representan ellos, el del PRO, desde que inició la pandemia, desde que inició nuestro gobierno en realidad, ¿se acuerdan? Que no querían votar la primera ley que envió Alberto al Congreso, no nos querían dejar, hasta que los gobernadores radicales en realidad ordenaron, no nos querían dejar que juren los reemplazos de los compañeros nuestros que se iban, como Arroyo que estuvo acá, que iban a ser ministros. Desde ese momento, ahora cuando estuvo la pandemia, un mes y medio, estaban en contra de la cuarentena, después en contra de la vacuna, movilizados en el Obelisco. Hubo una actitud permanente de bloqueo y de obturación de la estrategia de pandemia, de la estrategia de prevención, y nosotros queremos llegar antes. O sea, vos al principio decías esto de la irresponsabilidad de la gente, de las fiestas clandestinas, de la irresponsabilidad de la gente. Los dirigentes también tienen que ser responsables. Y toda la estrategia que nosotros estamos montando es para no estallar al sistema de salud. Si nosotros seguimos aumentando los contagios y aumentan las muertes, estallamos al sistema de salud y está demostrado en el mundo que si explota el sistema de salud también explota la economía. Toda la sociedad se colapsa. Entonces, nosotros no queremos frenar las clases o frenar la circulación porque no llegamos a tiempo. Y para eso necesitamos la ayuda de todos los sectores, de los que tienen representación política en la ciudad e importante en el Congreso también. Recién decían, bueno, esto de afecta a la ciudad y afecta al conurbano. Las medidas del AMBA es una unidad del AMBA y en el conurbano nosotros gobernamos también en el conurbano. Y si hay discriminación o no, tenía un dato que es muy claro. La ciudad tiene 3 millones de habitantes y 900.000 personas vacunadas, un tercio de su población. La provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes y 3.200.000, o quizás hoy es un poco más, de personas vacunadas, un quinto de su población. El gobierno nacional distribuye las vacunas, ¿no? Entonces me parece que no hay una discriminación, hay una política certera del gobierno de poder bajar la circulación para bajar los contagios, y yo voy a insistir con esto toda la noche si es posible, para poder tener tiempo y seguir vacunando a la gente. Esta es la única misión que tenemos y esta es la única manera en la que vamos a lograr sacar a la Argentina de la pandemia y construir o reconstruir el proceso económico que venía muy deteriorado después de 4 años de su gobierno. Yo estoy muy preocupado después de escuchar esto, pero fundamentalmente estoy muy preocupado porque si nosotros repetimos las mismas recetas y la misma estrategia no vamos a obtener resultados diferentes. En un contexto de un gobierno nacional con un presidente totalmente desapoderado y desautorizado, que ni siquiera puede echar a su subsecretario de Energía y da cuenta de que el poder real no reside en el presidente de la Nación, sino que reside en la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero además de estar desapoderado, está divorciado de la realidad. Desde que comenzó la pandemia, la República Argentina incrementó en más de 2 millones la cantidad de pobres. Tenemos un 51% de pobres en el conurbano, un 42% en la República Argentina. 6 de cada 10 chicos son pobres. Tenemos 1.400.000 personas sin trabajo y el gobierno no se da cuenta e insiste en las restricciones a tontas y a locas, sin tomar en cuenta el grave problema económico y social que tiene la República Argentina. Alberto Fernández en la campaña electoral decía que durante el gobierno de Macri cerraban 30 empresas por día. Bueno, un dato, durante el gobierno de Alberto Fernández cerraban 230 empresas por día, teniendo en cuenta que han cerrado más de 90.000 locales solamente en el 2020. Digo, tienen que entrar en razón que la situación económica, social y sanitaria en la República Argentina reclama un cambio de rumbo y reclama diálogo y consenso, no imposición como lo han venido haciendo. Y se acordaron tarde del Congreso de la Nación, porque ya la Corte les dijo en el día de ayer, no intenten por una ley otorgar superpoderes violentando la autonomía de las provincias.
durante eso, todo yo- el yo 2020 lo que le digo- dictaron No, más bueno, de ir a la 22. sesión, Déjame vas a terminar, Me déjame parece hablar, por favor. un despropósito lo que está diciendo el diputado. Déjame terminar, No, déjame realidad. terminar. Conoce la realidad de lo que está pasando ¿Me en el dejas mundo. terminar, por favor? No leen Me ni deja- siquiera los diarios de lo que pero- pasa en Europa. Pero en me Estados dejas Unidos. terminar, por favor. No, Me dejás porque terminar. parece En el que mundo- no en el mundo ocurriera el Producto nada Bruto ha en caído la el 4% Argentina. en la República Porque Argentina. ¿cómo cayó quieren el manejar 10. ustedes con Digo, Rubinstein, que se Argentina le ha sido dejaron el país vencida que la más pobre, vacuna pero por en los favor, galpones? pero no Ese nieguen sería el la modelo realidad. que ustedes ¿Vos te quieren. parece que estamos Pero bien en la no, Argentina? No están nieguen tomando la el pelo a los realidad. argentinos ¿Vos decís ustedes. que la pobreza no ha crecido? Ya, si no- Creció en todo el Pero mundo. ¿cómo en todo ¿Sabe el por mundo? qué? En Porque en todo el Latinoamérica mundo, somos el del tercer Fondo país que más Monetario, pobres todo el ha mundo tiene crecido. recursos. Y ha podido endeudarse Estados pero te das Unidos, cuenta, Europa. Y pero acá cuando no, porque niegan ustedes la dejaron el realidad, país ¿te das endeudado. cuenta que- Endeudaron el que país en niegan 100 la mil realidad? millones. Están En un año y viviendo medio una lo realidad endeudaron paralela, ¿no? en 45 mil millones con el Fondo Monetario. Lamentablemente, así es ¿Qué muy querés, que vuelva difícil. Macri otra vez? Única obsesión. No. Única obsesión. Pero si ustedes gobernaron Desde la hasta hace un año y negativa de 4 la realidad meses. de la pobreza, de la cantidad Petri, de naciste empresarios que ayer. han Vos tenido no que naciste cerrar sus ayer. pequeñas y Y medianas tampoco empresas. tu espacio Su única político nació prioridad ayer. ha sido colonizar y conquistar a la justicia, básicamente. Y por eso esa ha sido su obsesión, digo. Y por Nuestra eso han obsesión es descuidado la resolver los problemas de pandemia, los y por argentinos. eso han descuidado Que la los Argentina problemas pueda crecer económicos. y contener la Por situación eso- de los argentinos. No atender. Pero claro, o sea, pero lo que fíjate estás planteando fíjate vos la es agenda del realmente Senado del año pasado. aplaudir que a la Argentina le vaya mal. Mira, la agenda ¿Qué del querés Senado del leer? año Si pasado. querés te doy algo más Destitución y anotado. nombramiento de jueces, ley de ministerio Ustedes se público, creen ley de dueños reforma judicial. del país al que ¿Qué ley odian. contra- Ustedes se creen qué ley dueños del contra país la al que pandemia odian. Y de los sancionaron? argentinos Por que favor. odian. Son Entonces unos está siempre cara dura, mirando que lo como único que han referencia a lo que buscado es pasa en otro impunidad lado. durante todo este proceso. Pero no. Por favor. Quintana. Yo quiero volver a insistir con lo mismo. Me parece que recién el diputado Casareto hablaba de la preocupación por resolver los problemas de los argentinos. Y no vamos a poder resolver los problemas de los argentinos si no entendemos que ante una situación absolutamente excepcional como esta, oficialismo, oposición, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, cada uno desde su lugar y respetando precisamente circunstancialmente el rol que le toque ocupar, tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero además lo tiene que hacer con vocación de diálogo, de consenso entre la ciudad, la provincia y el gobierno nacional. Es todavía muy larga la lista de tareas o de entendimientos o de acuerdos a los que hay que llegar, porque lamentablemente la pandemia está lejos de haberse ido de nuestro país. En consecuencia, a mí me parece que tenemos que hacer el esfuerzo por salir un poquito de la tentación de analizar todo en clave electoral, y lo que tenemos que pensar es que si de verdad hay esa vocación de diálogo que nosotros estamos convencidos que siempre hubo y siempre va a haber desde la ciudad, nos tenemos que seguir poniendo de acuerdo, tenemos que consultar antes de tomar decisiones y no hacerlo de manera unilateral, tenemos que estar dispuestos a ceder y tenemos que estar dispuestos a trabajar en conjunto, inclusive en el extranjero, para conseguir más vacunas, pero además para que esas vacunas se apliquen correctamente a quienes corresponden, con un sistema de seguimiento, de trazabilidad, para en definitiva llevar tranquilidad sobre un tema que angustia muchísima parte de la población y que hasta ahora no han sido del todo claro, del todo transparente. Petri, voy a tomar una pregunta de Grosso que creo que se perdió en el fragor de la discusión, a ver si yo la escuché bien. Si ustedes van a tratar y van a aprobar el DNU, la ley vinculada con los DNU presidenciales. Nosotros, primero, no conocemos esa ley. Segundo, veníamos reclamando que el Congreso tomara intervención desde el mes de abril o mayo, que fue cuando, precisamente en el mes de mayo, cuando el Congreso retomó parcialmente su trabajo virtual. Ahora, no le vamos a otorgar al presidente de la Nación los superpoderes que no pudo lograr con los DNU que acaba de bocharle la Corte Suprema de Justicia. Y en donde fue muy claro el fallo de la Corte. El fallo de la Corte dijo, no es el instrumento el problema. Si fuese una ley, también violaría la autonomía de la ciudad autónoma y de las provincias. Con lo cual, lo que no obtuvo por el DNU, tampoco lo debería obtener el presidente por ley. Además, este no es un problema de superpoderes para conducir la pandemia. No es que al presidente le hayan faltado facultades. ¿Alguien cree que al presidente de la Nación durante todo el 2020 le faltaron facultades? Tuvo todas las facultades posibles y sin embargo tuvo desastrosos resultados en el manejo de la pandemia, en el manejo de la economía y en el manejo de la educación. Con lo cual no es una cuestión de leyes. No, con la ley no vamos a hacer como Maduro, suspender la circulación del virus por un fin de semana. Las leyes no son mágicas, ¿eh? Varias cosas. Digamos. Primero, el presidente del bloque de Petri
Negri se opuso a la ley que no conocía, al igual que Petri, se oponen a algo que no conocen. Mi pregunta es si se van a sentar a discutir, a debatir, que es lo que deberíamos hacer todos los diputados y diputadas cuando está una pandemia en el medio. Y después pensar si esto no es recién, perdón, pero me llegaba un tuit del diputado Petri del 22 de marzo del año pasado proponiendo encarcelar o mandar a trabajar a la gente que no cumpla la cuarentena a los hospitales. Eso proponía Petri, que un año después está en contra de cualquier medida. Si esto no es campaña electoral, nosotros le vamos a seguir tendiendo, nosotros le vamos a seguir tendiendo la mano a la oposición para que se siente a trabajar para salir de esta pandemia. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme, como el conjunto del pueblo argentino, 870.000 millones de pesos en medidas económicas para abrazar a los sectores que sufrieron durante todo el año. El presidente ha anunciado medidas, el gabinete económico anunció medidas, exención de los aportes patronales para los sectores, hay 23.000 empresas inscriptas para el Repro 3. Nosotros vamos a los 15.000 pesos para el 1.000.000 de familias de la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy conscientes que creció la pobreza y somos muy conscientes que la pobreza afecta a los niños y a las niñas, pero nuestro Estado no va a dejar a nadie en el camino. Y ese esfuerzo lo queremos hacer con ustedes también, lo queremos hacer con todos, porque así es la única manera de salir de la pandemia. Esto es como nosotros le pedimos que pospongan la campaña electoral, aunque sea unos meses. Las muletas que te da. El Estado no genera riqueza. ¿El Estado cómo se financia? Se financia con impuestos, se financia con emisión o se financia con endeudamiento. Son los privados los que están bancando todo esto. Son los que laburan, son las empresas las que están bancando el IFE. Y lo que pasa es que no es el Estado ustedes restringieron toda la capacidad de financiamiento del Estado. Es la gente porque que ustedes produce endeudaron en este país la que está todo lo que podían endeudarse. La que está haciendo el esfuerzo dejaron no es el mercado exhausto. Ustedes están equivocados. Nadie toma los bonos argentinos. Déjame hablar, déjame terminar. No hablaste toda la noche. Déjame terminar. Si vos pensás que el Estado es el que hace el esfuerzo, estás muy equivocado porque el Estado no genera riqueza. Te faltó capacidad de endeudamiento, te endeudaste con el Fondo Monetario, todo lo que pudiste. Entonces lee los reportes del Fondo Monetario. Todos los países del mundo en la pandemia incrementaron la colocación de deuda para asistir al sector privado. Entonces, nosotros hemos sostenido al sector privado con créditos, con garantía, crédito a tasa cero, crédito al 24%. Si no lo dejaste trabajar durante todo el año pasado. Nosotros dejamos trabajar todo lo que podemos en el contexto de la pandemia. Yo lo que te digo es, vos no leés los medios de Francia, de Alemania, de España, de Italia, con las restricciones que hay. ¿A vos te parece que acá nosotros se nos ocurrió a un presidente porque quiere limitarte a vos? Tu gobernador de tu provincia, todos los gobernadores, todo el año pasado participaron de todas las discusiones. Lo que pasa es que vos sos un irresponsable. Vos sos un irresponsable. Y tu fuerza política son irresponsables. Disculpame, yo no soy un irresponsable. Porque tu gobernador participó. A ver, me hablan de valores los que cuando escaseaban las vacunas... Y el jefe de gobierno participó durante mucho tiempo. Ni me podés decir irresponsable... Disculpame, ni me podés decir irresponsable a mí... Ahora vos lo que querés es incendiar el país. ¿Querés tirar bombas? ¿Querés provocar un conflicto? Disculpame. Nosotros queremos gobernar para todos los argentinos. Ni me podés decir para que vos quieras ser diputado, un periodo, 2 periodos, 3 periodos, eso no te habilita para que tu pretensión sea generar un conflicto. Que Macri quiera volver, que Patricia quiere volver. Lo que queremos es que no se cometan los errores del pasado. Todos quieren volver. Y todos tus dirigentes están haciendo campaña. Y te lo digo en Entre Ríos. Y te lo dije recién. Por Rogelio Frigerio haciendo campaña pueblo por pueblo y habilitando como que nunca gobernó. ¿Pero qué tiene Entonces, que ver? háganse cargo de lo que fueron el gobierno. Fueron un desastre. Fueron el único gobierno en la historia argentina que se presentó a la reelección y perdió. Y no perdió porque lo dijo Grosso o Casareto. Perdió porque lo dijeron los argentinos. Esperen, a ver. Entonces vos podés tener todo el apoyo económico, todo el apoyo de los grupos económicos. En los últimos 20 años gobernaron 16 años ustedes. Podés tener todo el apoyo de la Corte Suprema. Lo que no vas a tener es la voluntad de los argentinos. Eso es lo que te falta a vos y esa es la humildad que no tienes Juntos por el Cambio. Que por lo menos esperar, dejar gobernar y a partir de ahí recién ver que los argentinos pueden optar por otra opción. Yo lo escuchaba atentamente al diputado Casareto y lo primero que me surge decir es que él, sobre el final de esta parte de su alocución, decía, háganse cargo. Y para mí lo paradójico es que precisamente lo que yo no veo es ni una autocrítica
por parte de los funcionarios o dirigentes del gobierno nacional. Y son tan claros y tan contundentes los números de nuestro país comparados con los números del resto del mundo, y no nos miremos en el espejo de Europa o de Estados Unidos, sino miremos la situación de otros países de la región, que a mí me gustaría que por lo menos empecemos reconociendo qué se podría haber hecho mejor. Ahora, si además le vamos a seguir exigiendo esfuerzos a la ciudadanía y desde la ejemplaridad no estamos dispuestos a hacerlo los dirigentes del lugar que nos tengo que ocupar, y lo digo con la tranquilidad de que no tengo ninguna vocación de ser candidato, evidentemente estamos haciendo mal las cosas. Si el ejemplo va a ser vacunar a promotoras, si el ejemplo va a ser amuchar gente en un acto político para criticar a la Corte, después no le pidamos al resto de los argentinos que bastante están sufriendo hace un año largo que hagan más esfuerzos todavía, porque la gente no aguanta, la gente no da más. No, es muy berreta la discusión así en términos electorales. Lo que le pasa a la gente es muy serio, lo que pasa en el mundo es muy serio. El esfuerzo que están haciendo los trabajadores, las trabajadoras, los médicos, las médicas, todos los sectores de la sociedad es enorme. Nosotros necesitamos una dirigencia a la altura de las circunstancias, con responsabilidad. Nosotros no tenemos ningún problema en admitir si cometemos errores y demás, porque de hecho nadie tiene el manual de cómo salir de la pandemia. De hecho, el mundo nos muestra todo el tiempo que es prueba y error. Lo que creemos, profundamente lo creemos, y esto lo ha dicho Alberto incansable cantidad de veces, es que de esta salimos todos juntos. Necesitamos responsabilidad y compromiso de todos los sectores. Lo que no vemos de hace un tiempo a esta parte es el compromiso de un sector importante de la oposición. Y eso estamos reclamando. A ese problema se sumaron otros problemas de los que hemos estado hablando en este programa y durante todos estos días. Pero nosotros creemos que hay una responsabilidad primaria de la dirigencia política y eso es lo que tiene que primar. Hay que darle tranquilidad a la gente. Hay posibilidad de salir. A diferencia del año pasado, ahora hay un horizonte de salida, que es la vacuna. Eso no existía el año pasado cuando todos nos empezamos a encerrar en nuestras casas y no sabíamos qué iba a pasar. Hay un horizonte de salida que es la vacuna. Necesitamos organizarnos de la mejor manera posible para perder la menor cantidad de empleos posibles, para perder la menor cantidad de vidas posibles y vacunar a la mayor cantidad de gente posible. ¿De esa salimos entre todos o no salimos? Muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros esta noche. Hacemos una pausa. Gracias, Edgardo. Nosotros no estamos vacunados, ¿eh? Le reitero porque hablan del VIP. Yo soy diputado nacional, 54 años, no estoy vacunado. ¿Leo? Tampoco. No. Estamos esperando nuestro turno. No, nosotros tampoco. Obviamente, tampoco. No hace falta ni saber cuántos se vacunaron, porque se robaron vacunas en la Argentina cuando escaseaban. Y sería muy importante que se supieran todos los que se vacunaron. Sí, rendir la de Rubinstein. Todas las que compró Rubinstein. Todas las que se robaron. Eso sería importante conocer. Gracias a los cuatro. Una pausa y seguimos en A Dos Voces. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Divanlito presenta su nueva colección de sillones de relax, perfectos para vivir una experiencia de máximo confort. Compra online en divanlito.com. Superviel presenta su nueva línea express para emprendedores, comercios y pymes. Entra en superviel.com.ar y abrí tu cuenta con financiación 100% online, en forma rápida y simple. Superviel, acompañamos a los que hacen. Bueno, y nos vamos despidiendo, por supuesto. Marcelo hoy no está con nosotros. Recordemos, gracias a Dios, se está recuperando muy bien de COVID. Bueno, como a muchísimos argentinos le ha tocado esto en suerte, como digo yo. Pero bueno, Marcelo, gracias a Dios todo bien. Lo antes posible te espero aquí en A Dos Voces. Mira, hoy estoy terminando en punto, 23:30. Le vamos a entregar al poeta de Olavarría, Darío Lopreite, que va a conducir este segmento de Todo Noticias. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles aquí en A Dos Voces. Chao, Marcelo. Siamo fuori dalla Coppa, un giorno tristissimo. È finita, ragazzi.